Sí se constituye el diamante con celosía atómica o u orden atómico muy cerrado, pero no es igual. En donde ya no nada más tenemos que determinar si es diamante la pieza, sino ahora si es natural o Claro. si es sintético. Genere esa atracción de inclusiones metálicas, se peguen al imán y podemos inmediatamente reconocer que se trata de un diamante sintético. Si identificas un grabado en un diamante y te trae un certificado, tienes que validar que en verdad sea el diamante que está descrito en ese certificado. Vamos a ver, Isaac, cuáles serían las características básicas para que nosotros podamos identificar y diferenciar un diamante natural de un diamante sintético. Es muy importante que nosotros vayamos conociendo y comparando las características de un diamante natural a un diamante sintético para especificar no solamente valores, sino el impacto. Hay muchos gemólogos que manejan la especificación que para que una gema sea llamada como tal, debe de tener rareza, belleza y una durabilidad adecuada para poder constituir una pieza de joyería, cosa que no tendría el diamante sintético por la sencilla razón de que ya no es raro, ya se puede producir en gran escala y esa controversia es muy importante porque va a bajar su valor. De alguna u otra forma, no podemos comparar algo que a la Tierra le costó miles de millones de años constituir a una que ya podemos producir rápidamente. Correcto, Fernando. Y es Vamos. más, o sea, podemos producir y que podemos controlar la calidad de la Claro. gema. Hay algo muy importante aclarar, Gera. Déjenme poner una presentación. Digo, sin revelar todo el proceso, el cual es un poquito complejo de la constitución del diamante sintético. Hay que decir que los fundamentos son los mismos, carbono puro. Así Ese estamos en carbono ella. puro es encapsulado en piezas de platino. Este aspecto es muy importante, ya que el platino, como sabemos, puede aguantar altísimas temperaturas como de 1800 grados centígrados y aprovechando eso, pues se iguala a través de varias corazas, se llama el instrumento BARS, una cuestión semejante como a lo que la kimberlita en la Tierra nos proporciona tanta temperatura y tanto calor para poder constituir la cristalización del diamante. Así es como replican o imitan el proceso de la naturaleza, pero no puede salir igual. La cristalización que se da, que normalmente conocemos como cúbica isométrica, aquí es un poquito diferente. Sí se constituye el diamante con celosía atómica o u orden atómico muy cerrado, pero no es igual. Y esto es algo fundamental que ahorita vamos a detectar en una cosa llamada líneas de crecimiento. Claro. El diamante sintético, ¿cómo lo pudiéramos detectar? Oye, Fer, precisamente ahorita esto de lo que nos vas a hablar ¿Sí? es una parte muy importante porque normalmente los valuadores de donde sean, ahorita tenemos esa situación, ¿no? En donde ya no nada más tenemos que determinar si es diamante la pieza, sino ahora si es natural o Claro. si es sintético. Entonces, este tema pues es súper importante para los evaluadores y seguro les va a ayudar mucho porque es bien complicado, aunque parecería fácil, tiene sus detalles, ¿no? Porque al final es Claro. diamante. Entonces, es lo lindo ahorita de este tema, pues determinar correctamente si un diamante es natural o es sintético. Fíjate, Isaac, que comentando de una manera muy honesta, muchos compañeros del giro prendario e inclusive de las joyerías están casados con los Diamond Tester. No me malinterpreten, ¿eh? Yo me parece una buena herramienta, no quiere decir que esté en contra, pero siempre hemos comentado entre nosotros que no hay mejor evaluador que el ojo humano. Hay muchas Correcto. cosas que nos pueden engañar y todo este tipo de instrumentos son eficaces siempre y cuando tengamos los conocimientos adecuados para utilizarlos, sea diamante sintético, sea diamante natural, obviamente te va a dar diamante porque es exactamente el mismo material. Sus orígenes naturales o hechos en laboratorio
sí son muy diferentes y a veces lo detectamos mucho más fácil con la observación. Correcto, sí. Vamos a comentar que la estructura del diamante sintético, como lo estamos viendo en pantalla, es muy diferente. Lamentablemente, nosotros no vamos a estar revisando diamantes los cuales no tienen pulimento, pero es un principio decir que la estructura va a ser un poquito diferente por su crecimiento, cómo se elaboró. Hay algo importante a contemplar. Como fue elaborado a través de una presión con instrumentos metálicos, puede ser, Gera, que encontremos en algunos diamantes sintéticos inclusiones metálicas. Y eso es fabuloso porque, bueno, a mí me emociona porque ya nada más con que encontremos alguna inclusión metálica, sabemos que puede ser diamante, pero no de origen natural. Ha Fíjate, Fer, pasado, ajá, déjame que te interrumpa. sí, Hablando de las inclusiones metálicas, alguna prueba muy ligera es el imán claro, diamante para que genere esa atracción de inclusiones metálicas, se peguen al imán y podemos inmediatamente reconocer que se trata de un diamante sintético. Pero también a vista o simple vista, con la lupa de 10X con el apoyo, podemos determinar que esa inclusión es muy diferente a cualquier inclusión característica de un diamante natural. claro. Es decir, las inclusiones metálicas como tal es plana y a veces dentada, ¿no? Entonces, por llamarlo generalmente, claro, tiene que tener un estudio previo para poder determinar este tipo de inclusiones, pero vamos a hablar homogéneamente, que puede ser una inclusión de plana con dentada, y si se apega al metal, al imán, perdón, ya estamos hablando de un diamante sintético. Claro, Sencillamente. sí, muy bien. Son pruebas fundamentales. Vamos a poner, por ejemplo, ejemplos de inclusiones metálicas. Aquí estamos viendo la comparación. Este tipo de inclusiones anormales pareciera que son de un diamante tratado. En el momento en que los contraponemos en la luz, empiezan a aventar brillos metálicos y eso nos genera, pues, curiosidad. Decimos, esto no es normal, esto no es natural, Ray. Ya es una cosa diferente, una cosa normal cuando empezamos a encontrar este tipo de anomalías. Es correcto. Claro. Hay algo también muy importante. La forma en que nosotros a través de la lupa podemos ver el crecimiento no natural de la pieza. ¿A qué me refiero? Vamos a poner aquí ejemplos de diamante sintético, los cuales ya pues están muy frecuentes en el mercado. A los patrones de crecimiento también son muy distintos, pero también es importante mencionar que estas características o estas inclusiones de las que estamos hablando, se trata de un diamante creado en laboratorio, alta presión, alta temperatura. Claro. Porque es otro tipo de diamante sintético que ya vamos a hablarlo más adelante. Claro que sí. De hecho, bueno, es muy importante lo que estamos comentando porque de los años 50, como nos decía Ray, a la fecha, ya ha cambiado mucho el proceso para cada vez apegarnos más a un diamante natural. De hecho, se estuvieron tanto en España como en distintos lugares promocionando la situación de a tu mascota o inclusive a ti mismo después de morir, utilizaran el carbono de tu cuerpo, se llamaban diamante DNA, y pudieran constituir con el carbono de tus restos o el de tu mascota un diamante. Muy curioso. Yo sé que la industria tiene que vender, entonces lo manejaron como te vas a convertir en un diamante, que un diamante forme parte de ti, o hacer a tu mascota diamante. Eso se puso mucho de moda en España y pues es un concepto bonito, pero en realidad debemos de aclarar que la cantidad de carbono que se utiliza del cuerpo humano es muy poca y todo lo demás pues es carbono puro. Prácticamente estamos manejando un diamante totalmente sintético. Sobre lo que estás comentando es algo, pues, puede llamarlo curioso o poco hasta controversial. Controversial, sí, porque no voy a tocar temas de cultura, de religión, etcétera. Claro. Sin embargo, pues es una oferta de mercado para esos momentos. En algunos lugares le han llamado diamante memorial o
Sí. Diamante luctuoso. Y sí, sí, tienes razón, la cantidad de carbón, ¿no?, que el cuerpo queda después de una incineración es muy poquito. Tengo entendido que el único proceso por el cual los hacen es alta presión y alta temperatura. ¿Es correcto? Para producirlo en depositación de vapores, creo que no sería viable. Pero yo sí me he dado la tarea de investigar costos y sí me asusté, sí me asusté. Sin embargo, caí en la conclusión que quienes ofrecen los servicios no son necesariamente quien tienen los equipos de producción. Es decir, pareciera que triangularan la oferta. Tú lo ocupas, le das los restos a ellos y ellos los llevan con quienes sí tienen los equipos, porque los valores que manejan son muy altos en estos servicios y contrastan mucho hoy por los valores que hoy tenemos con los diamantes sintéticos, que son pues sumamente pues bajos, sobre todo si los compras sueltos y a distribuidor directo. Claro. Es algo que me llamó mucho la atención y caí en la conclusión de que triangulan y van con el que los produce y bueno, pues tal vez y sí lleven tus restos para que los produzcan en un diamante. Digo, es que nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Ahora sí, esperemos que sean honrados en ese aspecto. Así es, entonces en lugar de una urna te regresan tu Tu diamante. diamante, ¿sí? De hecho, hay que aclarar que nuestro cuerpo humano tiene tantos minerales que por los mismos el diamante sintético que saliera sería Fancy Diamond. Puede salir con color, sobre todo de color azul, por las cantidades de boro y hierro que podemos encontrar. Pero sobre todo está muy interesante el aspecto de la fluorescencia. Isaac, decíamos que la fluorescencia era algo que tenía relación con el color en la manera en que nosotros identificábamos el diamante y que unas altas fluorescencias podían provocar que el diamante se viera un poquito lechoso o opaco. Pero sí hay que aclarar nuevamente, como lo decíamos en videos pasados, que era que no necesariamente el diamante va a tener fluorescencia. Eso es algo muy importante que lo aclaremos. Hay compañeros que creen que forzosamente el diamante tiene que florecer. La fluorescencia es una estimulación ante la luz UV por distintos factores, desde cristalización o hasta el nitrógeno que contiene la pieza. Pero cuando ya vemos, como lo estamos viendo en pantalla, fluorescencias anómalas, a esto le llaman vulgarmente, Gera, obviamente el trébol, que es un tipo de fluorescencia la cual está dividida y que por su anormalidad nos está indicando que la pieza tiene orígenes en laboratorio. Sí, creo yo, a falta de nitrógeno. Ese tiene esa anomalía y ese tipo de fluorescencia. Y es bien importante destacar que esa fluorescencia es más presencial en la lámpara de ultravioleta en onda corta que en onda larga. ¿Cuál es la diferencia entre corta? Bueno, el potencial de excitación que puede generar esta lámpara ante minerales que tienen este tipo de fluorescencia a onda larga. Entonces es bien importante marcarlo y sobre todo los patrones de crecimiento que te van a generar esa conducta de forma de trébol o en otros casos forma de cruz, como lo estamos viendo. Pero es muy marcado y es un tono verde muy claro, o a final de cuentas cuando tú sacas el diamante sintético de estas pruebas de lámparas de ultravioleta, sigue emitiendo radiación, es decir, sigue emitiendo esta fluorescencia. Esto es una característica indudable que pertenece a un diamante sintético a diferencia de un natural. Correcto. Hay que aclarar también que en ninguna gema que estemos viendo en la naturaleza, Ray, vamos a encontrar líneas curviadas. Eso no se da. Digo, ya hablaremos posteriormente, Isaac, de tal vez los distintos tipos de formación sintética de la esmeralda o los corindones como el rubí o el zafiro. Pero ya cuando encontremos líneas de crecimiento curvas como estamos viendo en el diamante del lado derecho, eso ya no es. Hay características muy importantes que podemos encontrar que normalmente les decimos naturales, como por ejemplo los trígonos o trigones, que ahorita vamos a ver, y que nos garantizan que nuestro diamante pues puede tener origen natural. Pero cuando estamos viendo como el diamante
de la izquierda ciertas anomalías geométricas, pues eso es parte de la estructura de crecimiento establecida por algo diferente a lo natural. Correcto. Incluso cuando un tallador va generando estas tallas, ¿no? Diferentes, deja lo que nosotros le llamamos faceta natural. Claro. Poder determinar que es un diamante, ¿no? Valga la redundancia, natural. O que nos permite ver estos trígonos, como acabas bien de mencionar, que es una inclusión característica muy a menudo de los diamantes naturales. Y lo hace a propósito para decir, este es un diamante natural. Sí, así como estamos viendo en pantalla, digo, es una belleza, Ray, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos, por ejemplo, me pasó algo muy curioso de manera anecdótica. Me tocó un diamante calidad I3 y en el momento en que vi los trigones o trígonos, yo me enamoré de él. Yo me enamoré, dije, yo lo quiero comprar, tal vez por el valor más gemológico que otra cosa, pero para la persona que se encuentra estas características naturales que aparte se ven casi tridimensionales, es una cosa muy peculiar y pues de muy hermosa, la verdad, ¿eh? Sí, claro, de un gran reconocimiento de la naturaleza cuando nos dice, hey, esta es la muestra de decirte que soy natural y que ha pasado millones de años para poder crear esta cristalografía. Entonces, sí, te entiendo, es padrísimo y no nada más eso, hay millones de inclusiones, ¿no? Características. Hoy en día, por ejemplo, tenemos que poner cuando una pieza de un diamante llega a casas de empeño, sí es importante remarcar diamante natural con inclusiones características de carbón, de trígono, de clivaje, etcétera, ¿no? O con pruebas de laboratorio ya de ciertos lámpara ultravioleta, por ejemplo, de escáner, ¿no? Que nos permite determinar si es un diamante natural o sintético, etcétera, ¿no? Hoy en día sí es bien importante determinar si es natural o es sintético, en qué pruebas o qué parámetros lo estamos nosotros analizando. Sí, De y hecho, sobre todo, como habíamos comentado en anteriores videos, como bien lo dice ahorita Gerardo, o sea, se aplican varias pruebas para poder llegar a esta conclusión y no decir nada más por hoy, porque yo quiero, pues es diamante, ¿no? no. Natural, pues no, vamos a hacer varias pruebas que nos ayuden a garantizar esto que estamos, este avalúo que estamos realizando. Claro, Claro. y de hecho, digo, hay que aclarar que todo tiene valor. El diamante sintético también tiene su valor y ahorita una demanda importante en el mercado. Pero también hay que aclarar que muchas veces nos han vendido ideas ficticias. Esa idea de que los diamantes deben de ser forzosamente totalmente incoloros o totalmente puros y eso es algo fuera de lo común. Es una demanda como si estuvieran promocionando modelos. A mí me apasiona mucho los diamantes incluidos, Ray, porque me ha tocado ver, por ejemplo, no sé, incluido un olivino peridoto o Así, incluido un granate. pequeño granate, sí, exactamente. Y ya nada más con eso, que son cristalizaciones ígneas, es decir, de origen volcánico, ya sabemos que fidedignamente esta pieza es natural y no se enriquece uno con ese tipo de detalles que podemos encontrar, Isa. Claro. Una cosa muy importante para aclarar es que lo que estaba diciendo Gerardo es muy importante. La industria de la joyería nos vende a veces, Ray, lamparitas de UV y nosotros que creemos que ya con eso podemos identificar todo tipo de reacciones de fluorescencia que pudiéramos tener. Recomendamos aquí lámparas más especializadas que son sí UV, pero de onda larga y onda corta, porque esos Sí. estímulos son muy importantes que los apliquemos en nuestras gemas, no solamente el diamante, para identificar realmente la veracidad del mismo. Vamos a poner aquí unos preciosos estímulos que estamos viendo. No sé si se alcancen a ver cómo son cuadrados en el centro y es una Ujú. anomalía que podemos identificar de laboratorio. Sí, muy marcados, más del lado izquierdo, fíjate que esa anomalía muy característica, ¿no? Y figuras, patrones, como lo habíamos mencionado, a fin de cuentas, patrones de crecimiento, donde los vamos a ver como trébol o como cruz
o en este caso, bien marcado, definido, como cuadrado, porque al final de cuentas la semilla cuando crece es un cuadrado, efectivamente Es es como un correcto. rectangular, un cuadrado, esa es la semilla o es el producto que tenemos, ya después el tallador, pues bueno, ya hará la talla como brillante, princesa, corazón, etcétera. Es correcto. Hay que aclarar, Ray, que lo que le llamamos semilla, Jera, es pues realmente la constitución, por decirlo así, un diamante pequeño que a través de ese proceso que bien nos decía Ray, de alta presión y alta temperatura, a través de carbono lo hacemos crecer. Continuamos Sí. con el proceso de crecimiento de un cristal. Entonces, por eso es que le llamamos a ese cristalito base semilla y aplica para todo, ¿eh? Entonces, aquí podemos ver con estos rasgos de crecimiento desde la semilla hasta cómo fue creciendo el cristal de una manera normal, pero eso se nota más con la fluorescencia. Sí, fíjate que hoy en día es importante también hacer más de 2, 3 pruebas a un diamante, Claro, de 50 puntos en adelante es importante. Uno, revisarlo perfectamente como hemos platicado a través de la corona, mesa, ¿no? Rondista, pabellón, que no venga tatuado, por ejemplo, muchos deberían todos venir tatuados cuando se tratan de diamantes sintéticos claro. de laboratorio, bueno, así, pero bueno, sabemos que no siempre se es tan honesto. Entonces, bueno, hacer pruebas con equipos especializados, como uno, pues bueno, la lámpara de ultravioleta de onda larga y onda corta. También es importante ver el polariscopio, a través del polariscopio, los patrones de crecimiento que se ven ahí, determinarlos, pero también vamos a tener una limitante que hablábamos la vez pasada, que es la montadura. Sí. La montadura nos va a poder determinar si podemos hacerlo, no hacerlo, qué tipo de corte, etcétera, ¿no? Se compleja un poquito ahí, pero pues bueno, con estudios previos y bueno, y análisis podríamos realizarlo, pero no quiero yo ahondar en algo tan específico, quiero hacerlo general, que bueno, al final de cuentas sí hay que cumplir con ciertos patrones de análisis para poder determinar que el diamante sea natural o sintético. ¿Cómo? Con herramienta especializada. Y con mucha observación. Realmente nosotros, por ejemplo, aquí hay una imagen en luz UV donde podemos ver de manera muy bonita las líneas de crecimiento. Obviamente, la industria del diamante sintético cada vez va mejorando y este mercado también está obligado, como nos indica Jera, a que venga tatuado, que venga el grabado, nuestra pieza, si tiene algún tratamiento, Ray, o si no, si su origen no es natural. Lo que pasa es que se está dando que en el mercado ya retallan ese grabado para que no podamos identificarlo y por eso es tan importante que nosotros a través de estas recomendaciones que nos están dando veamos, estudiemos, pero sí es un análisis un poquito más complejo porque tenemos que ver tipo de inclusiones, estímulo de luz UV, forma de crecimiento del cristal y efectivamente cómo lo montan, ya que el maestro lapidario joyero talla la pieza de una manera estratégica para que no se vea tanto que es de origen sintético la pieza o de origen de laboratorio, pero sí se llega a identificar ciertos tipos, ciertos rasgos de líneas de crecimiento. Por eso, Isaac, como hemos dicho desde los anteriores videos, la observación de distintos puntos y sobre todo, Ray, que decíamos que a veces tenemos que tener la pieza desmontada para poderla identificar mejor, son aspectos que nos pueden ayudar bastante. Sobre el grabado del diamante, quisiera comentar algo. Hoy por hoy las exigencias es, si identificas un grabado en un diamante y te trae un certificado, tienes que validar que en verdad sea el diamante que está descrito en ese certificado, porque ya están logrando robarse certificados o más bien los números de esos certificados y se los montan a diamantes sintéticos. Estoy hablando de certificados de diamantes naturales que logran obtener ese número y se los graban porque pues el grabar el diamante pues es algo que quien está en los medios pues puede hacerlo y han logrado grabar diamantes sintéticos montándoles esos números de diamantes naturales certificados. Entonces es importante pues validarlo. Hay veces que son tan evidentes o tan burdos esos montajes, pero hay ocasiones que sí,
asemejan mucho la piedra, tal vez de 50 puntos, y consiguen una piedra de 50 puntos. Y bueno, pues ya nos ha tocado algunos casos. Afortunadamente, el diamante descrito como natural, pues detalla todas las pruebas. Por ejemplo, en el caso de los certificados de la guía, y 2 o 3 pruebas no coincidían. Por ejemplo, la fluorescencia no coincidía, el detalle de la rondista, porque detalla incluso qué acabado tiene la rondista, grosor, y tampoco coincidía, pero ya exigía una mayor detalle de observación, porque si lo tomabas como tal y te confiabas, cuidado, esos son los casos que siento graves, porque a su vez también me han llegado certificados montados, los voy a nombrar así, con piedras que incluso la talla no tiene nada que ver con lo que dice. Ya eso es, pues, por demás, más fácil de identificar, pero lo peligroso es cuando montan un diamante muy semejante, montándole ese número, grabándoselo obviamente sobre algo que ya previamente se había analizado en un certificado de diamante natural. Es bien importante que extrememos cuidados y que no nos confiemos. El pensar está grabado y me garantiza. O que trae certificado. Cuidado, sí. Entonces Para todos los que nos están viendo, procuren adquirir sus gemas, sus joyas en lugares establecidos, en lugares de confianza. Hay mucho mercado negro en este ámbito y también nos ofrecen certificados, pero son muchas veces certificados apócrifos o son certificados los cuales sí son reales, pero no avalan la calidad de la gema, no es un respaldo. Entonces, para eso, por favor, los sitios autorizados, lugares o con personas de confianza, por favor, para que la inversión no se desperdicie de ninguno de las personas del que están viendo aquí nuestro video. Tengan mucho cuidado, como nos dice Ray. Y aquí es muy importante sí contar con la herramienta adecuada para estos grabados, un lente 20X, porque todo el tiempo hablamos del lente 10X triplet, que es la esencia, ¿no? Y es el oficial. Pero para lograr detectar estos grabados, sobre todo cuando son incoloros, wow, qué trabajo cuestan, ¿eh? Y un lente 20X te va a ayudar bastante porque te va a dar pues una mayor magnificación de ese grabado. Cuando están entintados, pues son más evidentes para poderlos ver, pero los incoloros, ¿qué trabajo cuestan? Hay ocasiones que no los vemos incluso. Sí batallamos bastante, Sí, sí. requerimos el microscopio. Y no siempre vienen en la rondista. No, Para comentar, Tiffany Anseo Así es. guarda grabados hermosos en la corona. Así es. Al principio yo no entendía cómo le hacía para evitar que en esta estructura se diera un reflejo espejo, pero está tan bien situado que realmente no hay ninguna repercusión que se refleje y parezca una inclusión, pareciera que está oculto y ya es una garantía, aparte de la calidad del diamante, pues de estas joyerías, pero sí se encuentra normalmente en la corona. Cosas bellísimas cuando las podemos encontrar. Y aguas, porque Swarovski hace lo mismo, ¿eh? Sí. pero Swarovski lo hace en la corona. Sí, a eso me refiero, que lo hace En la lo mismo. corona, y Estampa el Tiffany lo cisne. hace en una faceta inferior de la corona. Así es, sí, lo que hace Tiffany. Sí. Entonces, Fíjate, Ajá. que qué interesante lo que dice el tocayo, sobre todo porque él comenta, o sea, no en el proceso de evaluación, porque sabemos que tiene que ser un lente 10X, eso está normado para poder determinar las 4 Cs, Es pero correcto. para poder observar estos grabados que son micros y que es más complicado ver, de repente hasta como que forzamos más la vista, los que nos dedicamos a esto, decimos, mi pobre vista, no me la voy a acabar. Ocupamos una herramienta que pues obviamente magnifique más la imagen, ¿no? Para que podamos ver mejor este tipo de grabados y pues poder darle una veracidad también al certificado, ¿no? Muchísimas gracias por la aportación, tocayo. Efectivamente, nosotros vamos a regular siempre la calidad de un diamante a través de la lupa clásica triple 10X. Esto es algo muy importante. Jamás graduemos, Gerardo, un diamante después de verlo, por ejemplo, con un microscopio, porque lo vamos a castigar muchísimo. Entonces, nuestro juez fundamental para poder
determinar la calidad de un diamante es la lupa 10X. No 10X, sí, obstante, correcto. para ya analizar los detalles, necesitamos otro tipo de magnificaciones, Isaac. Sobre todo, por ejemplo, hay laboratorios especializados donde nos presentan un diagrama del diamante mismo con todas las inclusiones ubicadas en la faceta correspondiente o en la zona correspondiente. A esto se le llama plotting o ploteo. Y es algo muy, muy importante constatar, como nos dijera Ray, que corresponda las características hasta la zona donde se encuentra la inclusión. Es una forma de determinar que verazmente ese diamante sea el adecuado. Así es, incluso va determinado por color. Recordarás que si es externo es verde, interno es rojo. Entonces, ya con eso es como un mapa, es un mapeo interno, externo del diamante, donde está diciendo, tiene ciertas inclusiones, ¿no? Internas, externas, y ya lo marca, ¿no? Entonces, eso también va a fortalecer que realmente sea un certificado original. Hay que aclarar que hay distintos tipos de certificado. Hablando, por ejemplo, del Gemological Institute of America, hay veces en que te dan certificados chiquitos, se llaman dossier, y es lo más básico del diamante. Es generalmente lo que están utilizando para poder comercializar, pero el certificado más completo trae más información, obviamente, claro, y viene con los diagramas que estábamos comentando, Gerard. Así es. Sí, exacto, y los ángulos de corte, proporción, etcétera, ¿no? Y los otros, nada más un Lo escueto de las básico. 4. Un resumen de las 4Cs. Entonces, por Exacto, favor, sí. si están adquiriendo un diamante y les dicen, pero está certificado, verifiquen también qué calidad de ¿Por quién, no? certificado. ¿Por quién está certificado? Es muy importante también determinarlo. Y que sería otro punto de las 4C cuando un día platicamos, ¿no? ¿Cuál es la quinta C cuando un diamante está certificado? Sí. ¿No? Pero certificado por quién? O sea, en laboratorios altamente reconocidos. Pero bueno, regresando al diamante sintético, pues bueno, pues hay patrones de conducta, de claridad, de crecimiento, ¿no? De inclusiones, ¿no? También, donde podamos determinarlo.